Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Nuevamente estamos acá en la hora samaritana por la 100.9 Radio del Norte, FM del Norte, con Sergio. ¿Cómo anda, Sergio? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, Adrián. Buenos días a toda la audiencia también. Nuevamente con un programa más de este sábado. Y bueno, esperemos que los temas que tocamos sean temas que guste a la gente, ¿no? Que los movilice sobre todo. Hoy tenemos un tema lindo, especial para tocar, ¿no? Sí. En realidad, bueno, a mi entender todos los temas son interesantes porque esto es algo interminable. Claro, lo que pasa es que hay temas que son un poquito más espinosos, ¿no? Y otros no tanto. Y este es uno de esos temas espinosos. Los otros temas que nosotros hablamos normalmente son temas relacionados a la fe, al amor, a la doctrina en sí que nos dio Cristo, y es cuestión de comprender y agarrarla con fe. Y en esto juegan muchas cosas externas que nos hacen pensar, o que a veces nos hacen hasta no ir a misa por estas cuestiones. No vamos a hablar del sacerdocio en general, sino si Jesús quería o no sacerdotes, o sí. ¿Cuáles son los sacerdotes de Jesús? Bueno, es algo, tenés razón, no lo había pensado desde ese punto de vista que decís, desde cuánto el sacerdote influye, cuánto debería influir en uno, en su acercamiento a la iglesia. O sea, en realidad todos sabemos que Jesús instituyó el sacerdocio, sus sacerdotes, y los primeros sacerdotes fueron sus apóstoles. Y todo lo que él dijo, siempre dijo, hagan esto en conmemoración mía. Después, bueno, está toda la doctrina de la Iglesia Católica que lleva 2000 años haciéndose, pero bueno, nosotros tenemos la seguridad o la confianza de que estoy inspirado por el Espíritu Santo, entonces que estoy inspirado por Dios. Pero el sacerdocio fue instituido por Jesús, y ahí vienen todas las dudas que también estábamos hablando fuera del aire con respecto al celibato y cómo debe ser un sacerdote, y con respecto a sus bienes, y con respecto a su reconocimiento también por otras comunidades cristianas, que también es importante, sí. Porque se nos van muchos católicos, lamentablemente, por desconocimiento y creencia en nuestras propias formas, en nuestro propio ser católico. Y esto es lindo tocarlo. Claro. Por ejemplo, también hablamos en off el tema de que de otros grupos cristianos atacan un poco el sacerdocio porque dicen que no está instituido por Cristo, y porque en el fondo fueron los sacerdotes los que han crucificado a Cristo. Claro, eso vale una aclaración muy linda para sí. O sea, en realidad el sacerdocio, nosotros sabemos que la religión más antigua es el judaísmo, dentro de las monoteístas nuestras, y que el sacerdocio lo instituyó Dios a Aarón y a sus hijos, que fueron los primeros sacerdotes, entonces, que eran el hermano de Moisés. O sea, estamos hablando de la era de Moisés. Entonces los primeros sacerdotes instituidos por Dios fueron Aarón y sus hijos. Entonces los sacerdotes vienen ya del judaísmo. Después Jesús renueva o instituye su sacerdote en su religión, que era su iglesia, que es la católica, que inclusive en los textos de esta semana evangélicos, en los Hechos de los Apóstoles, nombra a cristianos por primera vez llamados cristianos, ¿sí? Es muy lindo lo que dijiste, porque dentro del contenido que vos acabas de expresar, hablaste de la antigua alianza y la nueva alianza. Y ahí está un poco la respuesta a una de las preguntas que yo hacía al aire, o que nos hacíamos también previamente, de que si los sacerdotes, cuando se ataca a los sacerdotes desde otras religiones, habían sido cuestionados, que digamos que los sacerdotes habían matado a Cristo y que los nuestros actuales eran la continuidad de aquellos. Y esa diferenciación entre antigua alianza y nueva es la respuesta, porque los sacerdotes que han condenado a Cristo fueron los sacerdotes, fueron los sacerdotes del judaísmo, la institución sacerdotal que la impone Jesús después, que sin duda que es una continuación de lo que Dios venía haciendo en todos los profetas y las personas elegidas por él en el Antiguo Testamento. Jesús toma esa continuación, pero son sacerdotes católicos instituidos ya con el derramamiento del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Y ahí está la gran diferencia. Jesús
quiere los sacerdotes, pero no son los sacerdotes del Antiguo Testamento, no, son otros. Son sus sacerdotes. O sea, Jesús dijo en el Evangelio de Juan 20, 21, 23, él dice: la paz sea con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío. Después, bueno, meternos en historia de cómo se fue creando, no nos va a alcanzar el programa, una historia muy larga, porque esto fue de a poco, se fueron instituyendo la Eucaristía. Sabemos que él lo instituyó en la última cena, pero toda la liturgia y todo el procedimiento se fue formando a través de los siglos, sí. Entonces eso no es la función de este programa, porque si no tenemos que recorrer toda la doctrina católica y para eso los sacerdotes estudian muchísimos años, no lo vamos a dar en un programa. Claro. Pero ojo que el sacerdocio ahora tiene 4 años de filosofía y 4 años de teología. O sea, ellos son profesores de filosofía y teología, aparte de sacerdote, que es la institución del sacramento, y son diáconos antes, o sea, pasan por una serie de títulos, por decirlo de alguna manera, sí. Acólicos, diáconos y sacerdotes. Y también si no llegan al sacramento, pero llegan a eso, pues son los hermanos religiosos que llamamos, que acá en Posadas hay 5 hermanos religiosos, que son no son sacerdotes por el hecho que no tienen el sacramento del sacerdocio, pero llegaron hasta ahí. No dan misa, ni penitencia, pero el resto pueden hacer celebración de la palabra y comunión, bautismo. Y entonces ellos son profesores, entonces de ahí viene también el tema de dónde sacan sus ingresos, más allá de que la iglesia se mantiene por donación de los fieles, que es el principal ingreso. Ellos también son profesores, tienen sus profesorados y tienen su sueldo por eso. Este es un tema muy lindo y muy interesante que la gente conozca, porque no todos los sacerdotes tienen la suerte de estar en institutos enseñando. Hay muchos sacerdotes que no lo son. Y que dependen exclusivamente de la caridad. Y que dependen de la caridad. Por conocimiento, porque en mi parroquia, en mi capilla son de la ordenación de los jesuitas, hay algunos que no enseñan y hay otros que han sido o son rectores y pueden disponer de dinero. Pero quiero aclarar una cosa, que ellos no disponen particularmente de su dinero, sino que ponen a sacerdotes. O sea, participan de lo que a uno le toca con los demás. Es una suerte de comunidad de ingresos y lo van dividiendo a medida que las necesidades se lo van reclamando. Me trae a la mente una cosa muy, muy linda, una intimidad, pero que había pasado, me acuerdo, señor Piña, del cual tengo el mayor de los recuerdos, el mejor de los recuerdos, y que habla de la humildad de esta persona que tenía un intelecto brillante. Monseñor Piña vivía en la comunidad de los jesuitas, pero él, por ejemplo, y se lo contaba a mis alumnitos de catequesis, estoy dudando en contar porque me parece una infidencia que no esté, pero voy a hacerlo porque es muy lindo, habla de la humildad de un sacerdote. Monseñor Piña usaba pantalones que los había heredado del padre de él. Por supuesto que compraría lo suyo, pero hasta tal extremo llegaba ese interés por lo material. Por supuesto que andaba siempre bien vestidito, siempre en línea impecable, Monseñor Piña, pero una vez se lo comentó a uno de los feligreses de la iglesia, y a mí me conmovió, realmente me conmovió por la potencia de figura que era Monseñor Piña. Me atrevo a contarlo porque en la comunidad se sabe, y no está mal también que la gente sepa de la valía, de la cuantía de persona que era Monseñor Piña. Y muchos sacerdotes son así, Adrián, muchos sacerdotes viven al día con lo que pueden juntar de una parte que se saca de lo que es la colecta, porque otra parte va a mantenimiento, va a compra de hostia, va a compra de velas, tantas cosas que se necesitan en la capilla. Y después en el próximo bloque te nombro otras cosas, porque estamos para pero lindo que lo sepan, porque a veces está ese mal concepto de que el sacerdote vive como un payá, como decían antes, y no es así.
No. No es así. Bueno, vamos a un temita musical y después vamos a seguir con este tema porque es muy, muy interesante. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos. Levanta las almas al cielo conmigo. Aunque tenga 1000 problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Cuando Señor. levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, Oh, yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible Todo esto es posible. cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos.
Estamos escuchando la hora samaritana con Nayan y Sergio. Bueno, ya de regreso en este segundo bloque y siguiendo con el tema de la vocación sacerdotal o de la institución sacerdotal por parte de Jesús, que lo aclaramos en el bloque anterior con Adrián, quiero destacar algo que es muy necesario. Sobre todo cuando yo tocaba el punto de vista del cuestionamiento de los sacerdotes de la Iglesia Católica por parte de otros, digamos, sectores del cristianismo, que en definitiva somos todos hermanos. Muchos de los sacerdotes, o sea, muchos de la comunidad sacerdotal, que también somos nosotros, y lo vamos a aclarar ahora, Adrián, nosotros también formamos parte de la comunidad sacerdotal porque evangelizamos, tenemos el deber de evangelizar. Muchos de las comunidades pastorales de las otras iglesias seguimos condenando a Cristo, lo seguimos crucificando en la medida que vamos alejándonos de su palabra y del ministerio que trajo, de la forma de vivir que nos dio, que nos enseñó. Así que no solamente los sacerdotes de aquella época crucificaron a Dios, a Cristo, a Dios. Nos seguimos crucificando, y no importa el nombre que se tenga. No importa si se llama sacerdote, no importa si se llama feligreses con condición sacerdotal, que somos todos nosotros, no importa si se llaman pastores, no importa si se llaman rabinos, no importa si se llaman nada. O sea, seguimos crucificándolo porque el mundo está embromado. Por ese lado quería hacer una aclaración. Sí, bueno, lo que pasa es que si seguimos, que quedó en el tintero el tema de los ingresos, y si ya nos metemos ya en un tema que ya hablamos en nuestro programa, que son las riquezas de la iglesia. Sí. La iglesia no es rica, la iglesia mantiene un montón de cosas, escuelas, es el mismo, por eso decir, que más escuelas tiene, que más fundaciones, que más biblioteca, que más orfanato, que más casa de chicos tiene, o sea, es una estructura grande. La institución que hace más caridad en el mundo. Claro, y que mantiene, o sea, que si uno vendiera todo lo que la gente, viste que la gente se queja mucho, pero vale la pena repetir porque gente nueva que escucha el programa se queja que porque hay tanto oro, pero al oro le dio valor el hombre. El oro no tiene valor más que simbólico, valor simbólico por la belleza del oro y por cómo brilla. Dios quiso siempre adornar sus templos con oro, y con las apariciones de la Virgen siempre tiene alguna corona de oro, etc. Pero por la belleza, el hombre le quiere vender a todo, pero es un valor material que no existe, que para Dios no existió, no creó el oro para eso. No, aparte lo que tiene el Vaticano son obviamente obsequios que se le han ido dando a través de los siglos a los distintos papas, y forma parte de la historia de la iglesia, y forma parte de la historia, y también es representativo del amor que esa persona, o la pasión que tenía esa persona hacia Dios. O sea, quería regalarle lo que mejor entendía, o que lo mejor valía. ¿Y por qué suponete que vos tengas un placar, ¿viste? Claro. Que siempre tenés un placar de una abuela vieja, o un piano. Suponete que vos tenés un piano de tu abuela del año 20. Existían, pero suponete, sí, habrá existido, y mucho antes. Pero suponete que y te dicen, vendelo que sale fortuna. Pero si no, porque es una reliquia para mí, me recuerda a mi abuela, tiene un infinito valor sentimental más que material. Claro, porque habían familias acaudaladas que querían hacer su mejor. Unos hacían capillas, otros hacían monasterios, otros hacían albergues para gente que estaba en situación de calle, que se le dice ahora, albergues para mendigos, y otros regalaban o hacían, no sé, esculturas, o otros las en mármol, otros en oro, cada uno en lo que podía. Pero bueno, eso no se cuestiona y forma parte de un patrimonio que, como vos decís, tiene un valor más anecdotario que ya el Papa Francisco le dijo. O sea, aparte, si vos vendés todo lo que tiene la iglesia, alimentás a los pobres un día y después no tenés nada que hacer. Pero aparte, la iglesia da mucho más dinero por año que lo que pierde en valor dentro del propio Vaticano, me parece, porque como vos decís, el valor se lo da al ser humano, ¿sí? El oro vale como oro, pero bueno, como cultura vale un poco más, pero la iglesia, miles de millones de pesos, de dólares, perdón, que se gira, o euros, que se giran para distintas organizaciones de ayuda. Voy a volver un poquito, Adrián, a nuestra idea original. Voy a leer un pedacito de un artículo de Así Prensa,
¿Qué dice? Los católicos creemos, primero, que Jesucristo es el único y verdadero sumo sacerdote. Eso no tenemos duda. Que todo el pueblo cristiano, por voluntad de Dios, es un pueblo sacerdotal, que es lo que decíamos hoy. Todos somos un pueblo sacerdotal. Y que dentro de este pueblo sacerdotal, algunos son llamados a participar del sacerdocio llamado ministerial o pastoral. Esto no es un invento de la Iglesia Católica, sino que ha sido investido del Espíritu Santo después de Pentecostés, cuando Jesús trae ese bendito Espíritu de Dios hacia los apóstoles, y de los apóstoles hacia los distintos, a través de la evangelización, a las distintas personas que siguieron armando o continuando la comunidad cristiana incipiente en esos momentos. O sea que en el fondo todos somos sacerdotes de alguna manera. ¿Sí? Ahora, no sé si vos querías agregar algo. No, después. La pregunta es si participamos del sacerdocio de Cristo. O sea, si nosotros somos sacerdotes en Cristo. Efectivamente, la respuesta es sí, porque Jesús nunca usó el título sacerdote, pero la iglesia primitiva proclamó que Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran sumo sacerdote. Esto sale de Hebreos capítulo 4 al 14. O sea, el Testamento, mires el Nuevo Testamento, la institución sacerdotal y tiene su origen a partir de toda la historia de la humanidad. Ahora, por ahí la discusión que estaba viendo acá es que ¿quiénes pueden ser sacerdotes? Ajá. Entonces, el Catecismo de la Iglesia dice en el número 1577 que solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Lo que quiere decir es que por ahí se armó mucha discusión antes porque la mujer no podía ser, y bueno, y viene esto, pero también es histórico. Jesús eligió 12 hombres también por las circunstancias históricas en ese momento, que la mujer era muy reprimida, pero sin embargo él tuvo sus discípulas, y entre la primera y entre todos los ángeles la de mayor honor es María. O sea que está claro que él no discriminó a la mujer. Por el contrario, creo que la exaltó muchísimo más, incluso al lado de sus amigos, los apóstoles. El rol que cumplía María, el temor que tenían durante Pentecostés, era ido por María, que sabía el verdadero mensaje y la verdadera de Cristo. Pero él tenía sus discípulas, y cuando dentro de la primera suma, sí, cuando ellos salían a predicar, las discípulas eran las encargadas de esperarle con la comida, con la ropa seca, de ayudarle en los momentos, y también obviamente desde su lugar donde estaban, de evangelizarlo, de enseñar, de cuidarse, de encargarse de los chicos. O sea que es lo mismo que hacen la función ahora. Creo que también respalda la cultura de ese momento, porque tampoco hay que dejar de lado eso, ¿no es cierto? Era una cultura mayormente patriarcal, donde el que hacía ese tipo de trabajos, y la mujer es la encargada, no sé, mucho tiempo de los quehaceres de la casa. Hoy ha cambiado ese rol. Pero se está perdiendo por la inseguridad que hay en el matrimonio. Yo siempre digo lo mismo: la mujer, que ser profesional, es madre y esposa. Entonces, desgraciadamente hoy tienen que salir a trabajar porque ya no se confía que un matrimonio va a ser para siempre, y no saben cuándo el marido se va a aparecer con otra. O porque los recursos no alcanzan, así ahí, como vos decís, el coludo, el Satanás nos pone esos impedimentos materiales, esos impedimentos del consumismo. Y a veces de necesidad también, porque a veces tienen que salir a trabajar los dos, pero muy pocas veces. Yo creo que la mayoría es por tener más bienes, acumular más comodidad, otro estilo de vida, y se va perdiendo de a poco la familia, la unidad, y se terminan separando a pesar de tener todo lo que quieran. Bueno, entonces yo por ahí prefiero que tengan menos, pero que vivan felices con la familia. Yo creo que qué lindo que es por disentir, porque claro, porque del otro lado tenemos gente que está diciendo, a lo mejor no, Adrián tiene razón, no sé qué tiene razón. Yo creo que un cuerda y después aparece uno solo. Sí. Hay luchar de forma inteligente no a la vida, sino a las increpancias que nos pide la vida. Y la forma inteligente es, si tienen que salir los dos a trabajar, me parece, tienen que también saber dar espacio a la familia, que a veces se niega porque se trabaja en forma continuada, no se puede dispensar de ese trabajo porque si no lo tengo
durante 8, 9 horas, 10 horas, pierdo ese trabajo, evidentemente no puedo llevar suficiente comida a mi casa, y bueno, de alguna manera la familia, entiendo, que está en esa situación, tiene que regular para poder darle tiempo a sí mismo, a la familia, a los hijos, a la pareja, al escucharse en pareja, en matrimonio, y de ahí tratar de optimizar mejor su ritmo de vida, por supuesto siempre bajo los mandatos de Dios, porque este programa es eminentemente diocesano. Entonces, me parece que pasas por ahí, Adrián. Si la realidad nos ha superado, ganémosle a la realidad, ganémosle a la adversidad. Es difícil cambiar un sistema en el mundo que hoy los dos salen a trabajar, pero vamos a trabajar, pero vivamos con inteligencia, vivamos, porque a vos te pasa, a mí me pasa, o sea, tu señora trabaja, mi señora trabaja, pero tratamos de conciliar horarios para la pareja, conciliar horarios para los hijos. Creo que ahí está el secreto. Muchos llegan cansados y a veces hay que llegar y hacerse tiempo, jugar, disfrutar, divertirse con los hijos, enseñarle a los hijos. Yo voy a la familia o a la mujer que sale a trabajar para tener sus cositas, ¿entendés? Porque por inseguridad o por autoestima, por amor propio, ¿entendés? Y para no depender de su marido. No, en eso, no en los que realmente necesitan. ¿Sí? Está bien. Bueno, en ese caso sí, obviamente tu principio se aplica, porque vos estás saliendo por, no diría ambición, pero sí para una accesoria, porque si no le hace falta, en fin. La ama de casa es un rol difícil, un rol sacrificado, pero también es muy digno. Creo que es tan más digno de aquel rol de padre de salir a trabajar en la calle, ¿sí? Porque no solo implica el mantenimiento de la casa, implica la educación de los hijos, en lo cual entra la educación cristiana de los hijos para nosotros, y entra la mantención, sí, creo que se dice así, de la armonía en el hogar, cuando viene el hombre, cuando tiene que alternar con sus hijos, actuar. Es un rol complicado, ¿no? No es un rol simple. Te digo que nos quedamos de vuelta sin tiempo. No tocamos todavía. No tocamos, es decir, nos quedan 2 bloques para tratar de redondear la idea. Vamos a un temita musical y después seguimos. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida. Enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Bueno, seguimos aquí con la hora samaritana. Bueno, como siempre nos vamos por la rama porque con Sergio hablamos mucho. Dijimos para que podamos redondear en este programa, aunque sea, vamos a hablar por ahí un poco de los votos sacerdotales. En general, diferente, inclusive dentro de la misma iglesia hay diferentes tipos de votos de acuerdo al sacerdocio a la comunidad a la que pertenezcan. Cuentan los jesuitas, a la orden, los católicos. Entonces, vamos a ver si podemos repasar. Hay uno que a mí especialmente me interesa mucho, porque estuve escuchando durante la semana y leyendo sobre eso en revistas populares, digamos, o en internet, que es el celibato. Es el que más me interesa. Si querés, si tenemos para nombrarlo, nombramos a todos, pero después vamos a centrarnos por ahí en lo que podamos. Pero sobre todo a mí me interesa. Empezamos por ese que es uno, te diría, de los más cuestionados. Pero también tenemos los
votos también en la misma Iglesia Católica Ortodoxa, inclusive no existe el celibato en algunos sacerdotes. Ellos si se ordenaron célibes tienen que ser célibes, pero pueden ser no célibes. Inclusive hay algunos sacerdotes que son casados en la occidental, digamos, en la oriental, la ortodoxa. La ortodoxa quise decir, claro. Incluso hay un caso de una, no quiero hablar, pero el año pasado leí que ha sido una mujer consagrada para dar misa en Londres. Bueno, eso también habíamos hablado ya en el bloque anterior, que Jesús eligió a los hombres y lo instituyó así, digamos. Sí, también nosotros en ese sentido tenemos que aclarar que somos como iglesia muy ortodoxos en eso y no podemos cambiar las pautas que se interpretan del Evangelio, ¿no? Bueno, celibato. Sí. Tenemos voto de pobreza, voto de castidad. El celibato, porque vamos a explicar uno a uno. Por ejemplo, en el voto religioso, cuando dice con respecto a dejar todo al voto de pobreza, Jesús dice en Lucas 18:22, cuando le pregunta a un joven qué tenía que hacer para ganar el reino de los cielos, dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. No lo entendió. No, había uno, él no lo había entendido porque se fue a hacer sus cosas. Después había otro que tenía que enterrar al padre que sí lo siguió. Cuando él dijo que los muertos entierran a los muertos. Entonces, los votos son pobreza, castidad y obediencia. Ahí estaban. Sí, lo mencionamos, a los tres lo mencionamos. Claro. Fíjate qué importante, uno siempre piensa en pobreza y castidad, pero qué importante es la obediencia, que hoy por hoy es difícil, inclusive es el voto que quebró Martín Lutero cuando se separó, que yo siempre lo digo, o sea que no es poco importante, es un voto. De hecho produjo la decisión de la iglesia en dos, una hecatombe produjo. Bueno, entonces el pobreza quiere decir que uno tiene que dejar todo lo material para consagrarse a Dios, y el que confía en Dios no le va a faltar nada. Por eso a la iglesia nunca le va a faltar nada, a pesar de ser vapuleada por todas partes. Uno no puede estar pensando en las cosas de Dios y estar pensando en que tiene un comercio que está debiendo impuestos, en un comercio que le están por clausurar, en una casa que se te está derrumbando. Claro, por eso Jesús viene a decirnos que la pobreza no existe, o sea, la pobreza es espiritual, la más, digamos, la peor de todas, y no la pobreza material. En definitiva, Jesús nos enseña que podemos ser felices, aunque no tengamos todos los bienes necesarios que hoy se ofertan en el mundo. Pero por eso la bienaventuranza: felices, pobres, claro, de corazón, ¿no es cierto? Aquellos humildes de corazón, y que van a ser los que en definitiva en su sencillez van a entender el mensaje de Cristo. Pero pobres somos todos, ojo. Nadie tiene nada, o sea, todos estamos de prestado. Es más pobre el que más dinero tiene, salvo que sea una persona muy solidaria, muy contributiva, me refiero que se desespere o que aporte por la necesidad de los demás. Pero en general, si yo tengo mucho dinero y soy avaro, soy terriblemente pobre. No, pero él ya dijo, va a ser más rico, más claro, entrar a un pobre, a un camello por un ojal de una que a un rico en el reino de los cielos. O sea, la puerta es estrecha. O sea que ya nos venía advirtiendo que para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño, y el niño no posee nada, porque todo es del Padre. No posee nada y posee todo. Materialmente no posee nada, claro. Es todo del Padre. Bueno, nosotros tenemos que ser así, materialmente tenemos que ser desprendidos. A eso se refiere. Y bueno, claro, el sacerdote no tiene nada, entrega todos sus bienes a la iglesia, digamos, a Dios, o se desprende todos sus bienes a su familia, y no tiene nada, porque confía en Dios, en que siempre. Jesús dijo: uno se tiene que preocupar del hoy, que el mañana se va a preocupar por sí mismo, dice en el Evangelio. Entonces el sacerdote se preocupa por el hoy y sabe que no le va a faltar la comida ni la ropa, porque siempre Dios proveerá. Recordemos ese pasaje, de memoria no lo sé, pero si Dios viste a los lirios del campo como lo viste, ¿cómo nos lo vas a vestir a usted? No se va a preocupar por la comida, si ha de comer a los pájaros del cielo, etcétera, etcétera. Realmente es así. No, aparte todos sabemos que cuanto más cosas vos tenés, más preocupaciones tenés. Tenés un auto, dos autos, dos preocupaciones, dos problemas, 2 kilómetros. Entonces, si vos te estás preocupando por las cosas de tu casa, no te puedes preocupar por el asunto de Dios.
hay miles de ejemplos en el Evangelio. O sea que de este voto ya lo sabemos. Ahora, de que los sacerdotes tienen auto y tienen que manejarse, sí, porque tienen que cumplir con sus obligaciones. Son de la iglesia. Después ellos por ahí sí manejan. Te voy a hacer una aclaración. Pero eso tendríamos que hablar. Un autito, que tengan autitos humildes. No he visto autitos, autos, digamos, despampanantes, pero me encanta la humildad del Santo Padre en elegir un auto sencillo. No voy a decir la marca, pero es uno de los más sencillitos. Fue con esa idea. Y esa idea tiene que bajar, porque hay muchos obispos, sobre todo en el mundo estoy hablando, que no tienen ese sentido de humildad tan arraigado. Sí. No, bueno, pero ellos serán juzgados. Cada uno, al que más se le dio, más se le va a reclamar. Eso es lo que estábamos hablando al principio del programa, que mucha gente no se acerca a la iglesia porque no le está uno o cual o tal sacerdote. Y yo siempre le digo, pero esa es responsabilidad del sacerdote para con Dios. Vos tenés tu responsabilidad y vos vas a ser juzgado individualmente. Cuando te diga, ¿por qué no fuiste a mi iglesia? No, porque el sacerdote, no. Yo ya lo juzgo. Vos explícame por qué no fuiste a la iglesia. Claro. Porque el sacerdote tiene su parte humana. Por supuesto. Entonces, a pesar de que espiritualmente está más alimentado, tiene su parte humana flaquear. Entonces uno tiene que comprender eso también. Entonces eso también es... Y acercarse y ayudar. Voy al ejemplo que hace el Santo Padre, que es determinante, es un ejemplo que baja como una cuchilla hacia el fondo. Es que todos están obligados a verlo, nadie puede hacer la vista gorda, nadie puede dormir en una mansión. Va para nosotros también, si hay gente que no tiene techo. Yo no digo que venda su mansión. Bueno, escúchame, el ejemplo más, ya que vamos a poner ejemplo, el ejemplo más claro en el Evangelio es del rico Lázaro y el pobre Lázaro y el rico no llamaba a salir el nombre, que estaba mendigando, el mendigo Lázaro y el rico que estaba mendigando la puerta, y cuando se murió, y se murió primero el mendigo y después se murió el rico de Pulón, creo que es, de Pulón, lo vio en el cielo a Lázaro, al mendigo, junto con Abraham, y él se fue al infierno. El rico que tuvo toda la riqueza y el pobre que mendigó migajas en su puerta estaba en el cielo. O sea que el pobre está más cerca del cielo que el que tiene, eso estoy seguro. Pero yo siempre digo, el pobre es tu medio para que vos vayas al cielo. Es el medio del que tiene para que vaya al cielo. Que Dios te puso, como dijo, siempre va a haber pobres en el mundo. Entonces aprovecha eso y dale una mano, que él es tu camino, tu puerta al cielo. Me puse muy... Se cayó el micrófono. Pero voy a hacer una aclaración. El pobre, el enfermo, que sigue el camino de Cristo. No, bueno, pero igualmente ese es su destino, pero el tuyo no depende de él. No. O sea, depende de vos. Entonces... No, lo que quiero aclarar es que hay gente muy, muy pobre que hace actos de maldad y no se arrepiente. No, bueno, sí. Entonces, que hay muchos, y digamos, tampoco es digamos, la pobreza determinante. No, pero por eso te digo que el pobre es tu camino al cielo, el de claro él es sí, diferente. Claro que sí. Tanto el pobre como el enfermo, como el abandonado. Yo entiendo el punto de vista, sí. Vamos al tema de castidad, que es un tema muy interesante. ¿Sabes qué? Vamos a obediencia, y entonces en el próximo bloque hacemos castidad, porque castidad nos va a llevar todo el bloque. Obediencia es el voto más costoso, pero también el que mejor se logra en el religioso en su transformación. O sea, Jesús, siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Cuando él está en el huerto de los olivos dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué mejor obediencia. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice San Pablo en Filipenses. Entonces el religioso confía que su vida a la voluntad de Dios en sus superiores. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque todos lo conocemos. El Padre Pío, Santo Pío de Pietrelcina, siendo un sacerdote estigmatizado con muchos poderes sobrenaturales, muchas cosas sobrenaturales, siendo él más que cualquier sacerdote en la tierra, porque realmente tenía una cercanía con Dios, él tuvo la obediencia, obedeció al Papa en ese momento, y no le dejaron celebrar misa. Él estuvo varios años sin celebrar misa por todo lo que generaba. Claro, como Jesús, claro, como Jesús también armaba tumultos entre los judíos, el Padre Pío armaba sus
su convulsión a la gente cuando veía lo que él hacía. Entonces la iglesia en un momento le prohíbe celebrar misa a él, y para él eso, no poder dar la Eucaristía, era un castigo enorme. Claro, y así por la pasión en que lo él ponía, obedecía, ¿no? Él obedecía. Y nosotros, que muchas veces hablamos también de las apariciones de la Virgen, la Virgen es obediente con lo que el obispo de esa ciudad disponga también, o con lo que la iglesia disponga, y hay veces que no se publican los mensajes, se aprueba una advocación porque la iglesia no quiere y se obedece. Jesús en el libro de Sor Faustina le hace mucho hincapié a la obediencia. Siempre anda y que obedecer a tu superior, aunque creas que él esté equivocado, porque a él le gusta más la obediencia, cosas bien hechas. Es que la obediencia está ligada íntimamente con la voluntad. Nosotros tenemos no es una obligación, pero sí es una forma que tenemos que adaptar para un mejor vivir, de fortalecernos nosotros, de mejorar esa virtud de la fortaleza. A través de la obediencia nosotros vamos templando el espíritu, vamos fortaleciendo el espíritu, y estamos en mejores condiciones de inclusive de apreciar las cosas, de apreciar nuestro cristianismo, de apreciar nuestro catecismo. Imagínate si los fieles, los sacerdotes, las personas que tienen dones como el Padre Pío, no fuesen obedientes, sería esto una debacle. Cada uno haría lo que quisiera. Y detrás de esa obediencia que pide la Iglesia es para corroborar que lo que se está diciendo en nombre de la Iglesia tenga cierta veracidad, o tenga veracidad. La Iglesia no dice cierta, la veracidad tiene que ser comprobada, o por lo menos no tiene que estar en contra de los preceptos de la Iglesia. Por eso siempre pide calma, y la Virgen es respetuosa en ese sentido, pide tiempo, a veces pasan años sin que se emita algún mensaje, y hay que obedecer. Hay que hacerlo porque el ser humano necesita tiempo de razonamiento y comprensión. Es así. Bueno, vamos a otro bloque y después vamos con el tema más importante, que es la castidad. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Bueno, en este bloque nuevamente vamos a hablar del tercer voto sacerdotal, tal vez uno de los más cuestionados, con razón, a veces sin razón, pero lo cierto es que necesitan una explicación. Y me salió como si fuera un verso. Pero no te convence. No, porque cuando vos decís con razón, para mí es con ignorancia. No. Porque si vos decís con razón, es porque están desconociendo algo. Porque para mí, el que dice que el celibato o el voto de castidad no es viable, está ignorando las escrituras. Claro, yo digo, voy a aclarar el sentido de mis dichos. Yo cuando digo que la gente dice con razón, lo primero que traigo a la mente, y que de alguna manera busco una justificación en el pensamiento de este tipo de gente, es cuando existen o se salen al aire los casos de pedofilia en la iglesia. Entonces me pongo en la piel de esa gente y digo, caramba, en algún sentido tienen razón, pero ¿qué es lo que nos falta? Ahí viene como complemento a lo tuyo. ¿Qué es lo que nos falta? Saber qué es la castidad, y bueno, y lo que hagan este tipo de gente correrá por su cuenta y darán su testimonio a Dios. Pero desde ese punto de vista te lo aclaro, Adrián, lo digo. Esa es la razón por la cual se pide que se modifique. Yo justifico la castidad en la iglesia. Para hombres determinados.
Y para mujeres determinadas. Mira, lo dijo Jesús en Mateo 19:12, le dijo, porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Es una actitud heroica, pero no, como decís, no para todos, pero que se puede. Y después en Apocalipsis Juan dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en un montón de manifestaciones en la Biblia, empezando por la Virgen, San José, ahí los vírgenes o los puros, los castos, son los herederos, los que más gloria tienen en el cielo. Eso te lo nombran en un montón de partes. Entonces, está claro que la Biblia ya lo dice, y Jesús lo nombra, y Jesús eligió Juan, el apóstol tan amado, era porque era casi un niño, era de los más jóvenes de los apóstoles, era casto, digamos, y tenía esa pureza porque no se había contaminado con mujeres, ¿entendés? Con lo carnal de la... Y Pedro deja a su familia. Sí, bueno, eso también algunos discípulos por ahí dicen, bueno, y nosotros que ya estamos casados, digamos, como hacen, bueno, cuando vos conociste a Jesús o la doctrina, estando casados, existe la castidad en el matrimonio también, claro, que nosotros ya lo hablamos en otro programa. Ahí ya estaría más ligado al adulterio, sin no cometer adulterio, ¿no? No, pero también existe la castidad en una pareja donde en los dos algunos casos deciden, se exigen, sí. Donde los dos deciden ser castos, no tener más relaciones. Ajá, ¿sí? Sí. Si ya no quieren tener más hijos, y eso también es una actitud heroica de parte de los dos, una entrega total a Dios. Sí, es un aprendizaje de dominio, sí, caramba, sí. Y bueno, mira, acá otra vez San Pablo habla mucho de este tema, ¿eh? En Corintios dice, más quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor como puede agradar al Señor. Entonces, si uno tiene familia o hijos, tampoco se puede preocupar por todas las cosas de Dios, porque estás preocupado por esas cosas. Entonces, por eso no puedes hacer las dos cosas. Claro, por eso son personas elegidas, por eso también se van formando durante muchos años. Incluso hay un seminario donde antes inclusive de iniciarse en la formación sacerdotal, van viendo su vocación. No son personas comunes, son personas que tienen que tener ese desprendimiento y digamos tener ir formándose esa templanza de sí mismo, ese dominio de sí mismo, para poder llevar adelante este voto de castidad, que debe ser uno de los más, no sé si difíciles, pero el que abraza la vocación sacerdotal. Y hubieron sacerdotes santos que lo pudieron, o sea, que está dentro de lo humano. Santos y no santos, o sea, bueno, yo creo que la mayoría o la gran mayoría lo cumple. O sea que se puede. Sí, son poco los que podrán si hacer. Si se puede, no hay excusa para no decir que uno no pudo. No pudo porque no quiso, ¿entendés? O no estaba preparado. Pasa que, a ver, tener ese manto, si se quiere, ese don de ser sacerdote, hace que no hace que la persona tenga un escudo protector contra las tentaciones del demonio. De hecho, que el combate va a ser mucho más grande. Mirá. El que está fuera del sacerdocio propiamente dicho cae fácil. Sí. En la primera batalla cae. No sé si tanto, pero en el sacerdocio la pelea es intensa, y el demonio busca más a aquellas personas que se acercan más a Cristo, claro, que las que no están. Mira, acá en catholic.net, que es una página que siempre recomiendo, dice los argumentos en contra del celibato, cómo refutarlos. Permitir el matrimonio de los sacerdotes acabará con la pedofilia. Falso. Es completamente falso que los sacerdotes célibes sean más susceptibles de cometer actos de pedofilia que cualquier otro grupo de hombres, ya sean casados o no. La pedofilia afecta solamente al 0,3% total del clero católico. Dentro de la población mundial de abusadores sexuales, en general, menos del 2% corresponde a casos de sacerdotes católicos. Estas cifras son comparables a las estadísticas de hombres casados involucrados en estos actos similares,
presentada por el investigador académico no católico Philip Jenkins en su libro Pedofilia y Sacerdocio. Sí. Y otras iglesias protestantes han admitido tener problemas similares con sus pastores. O sea que es más común fuera que dentro de la iglesia. Un sacerdote casado inspirará sanamente a un grupo mayor de vocaciones sacerdotales. No hay, bueno, esto no es tan... Vamos a ir reflexionando. Sí. Los sacerdotes casados están más relacionados con los temas y problemáticas del matrimonio y la familia. No se necesita ser un adúltero para aconsejar a los adúlteros. Esto es lo que yo siempre digo. Los sacerdotes entienden perfectamente lo que es la santidad y sacrificio de la familia. Yo siempre digo lo mismo. A mí, yo no tuve que pasar por una apendicitis para saber cuando un paciente tiene apendicitis, sí. ¿Entendés? Ni para saber el dolor de una apendicitis. O sea, el sacerdote no tiene que estar casado para conocer los problemas matrimoniales. No, el psicólogo no pasa por una neurosis para poder solucionar una neurosis. Claro. O sea que eso es falso. Claro. No, hoy el sacerdote está mucho fuera de... O sea, más inserto en la comunidad, más inserto en el mundo. Entonces, más inserto en la comunidad que le toca vivir, en villas, en lugares que no son villas, que son más digamos, acomodados, y va conociendo la problemática de todos los lugares en definitiva. No es que está aislado del mundo. Tampoco quería aclarar, tampoco se reduce el tema de la castidad a la pedofilia. Fue un ejemplo que me llevó a pensar. No, pero es pero el tema de la... está todo el mundo enfocado en eso, claro, ¿cierto? el tema de tener relaciones con una feligresa también, o que no sea de feligresa o lo que sea, una mujer o una monja con un hombre, también está dentro de este tema de la castidad, el ser adúltero, en otro sentido, porque ahí está siendo adúltero, pero con Dios ya es distinto, ¿no? Porque hizo una promesa de amor, de fidelidad a Dios y la rompe. Pero son también, como vos decís, y estoy completamente de acuerdo, que son casos aislados, son casos que la prensa a veces se encarga maliciosamente de resaltar las tintas como para que digamos el problema parezca algo generalizado en la iglesia cuando no lo es. No se puede tapar el sol con la mano, así que la realidad indica que son casos muy aislados. Gracias a Dios, la mayoría se mantiene firme con sus errores, con sus grandes virtudes, pero sigue siendo fiel a su vocación y a la palabra de Dios. Sí, bueno, te habíamos dicho que ya estaba también en las escrituras, lo nombramos en el Génesis, inclusive por ahí cuando dice que los cristianos están llamados a ser fructíferos y multiplicarse, habla de la humanidad en general, pero no habla de los sacerdotes. Eso después aparece en otras partes de la Biblia, como ya dijimos, San Pablo, Jesús mismo lo dice en Mateo. Y te estaba por decir otra cosita acá. Quería aclarar que... Sí. No, preguntémosle a los sacerdotes qué piensan del celibato, porque ellos están de acuerdo. No sé por qué la gente saca tanta conjetura sin ir a la fuente. Si no hubieran estado dentro de la... Es una decisión. Sí. Yo le hice una entrevista a un seminarista el año pasado y él me dijo, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué la gente te quiere hacer optar por otra cosa? Y bueno, pero son maneras de contaminar lo incontaminable. O sea, son maneras de que el forma que trabaja el diablo es así, va a trabajar con falsa prensa, va a trabajar con falsa información, va a trabajar con falsas apariciones, va a trabajar con un montón de falsedades que en definitiva pone esa inquietud dentro de la cabeza de la gente cuando no en el círculo propio de la comunidad eclesiástica. Pero bueno, la castidad, lo que quiero resaltar es que si bien es una virtud moral, es un don de Dios. Casto, que bueno, entendemos nosotros que son la gran mayoría, han sido elegidos por Dios, ya ha sido otorgado ese don a través del Espíritu Santo de ser castos. De hecho, el que muere casto muere gracias al Espíritu Santo. Sí, pero yo creo que algunos sí, pero yo creo que todos tienen la posibilidad de decidir cómo actuar, porque la voluntad es lo principal y Dios no actúa bajo presión. Siempre tiene que existir la voluntad de alguien para hacerlo. Si vos a partir de hoy decís, bueno, yo a partir de hoy quiero ser casto, lo podés ser con voluntad. Bueno, y también es agradable. Lo que pasa es que también los dones piden a Dios, y los sacerdotes también lo piden, porque hay muchos que entran al seminario, no les gusta y se van. Bueno, mira, la vez pasada discutíamos... El que queda, el que tiene un don. Esto lo saqué del Catecismo 2345.
Era un tema candente. No, mira, la vez pasada, por ejemplo, ¿qué pasa? La castidad de los divorciados o de los viudos. Cuando uno entra en castidad por divorciarse, o porque le dejaron, o porque lo engañaron, o porque no hubo más remedio, o porque enviudó, esa es una castidad que uno tiene que ofrecer a Dios, ¿entendés? Como una castidad. Entonces no tiene que salir corriendo a los primeros brazos que se encuentra. Y eso es así. La vez pasada hablábamos con uno... O sea que actúan mucho las pasiones humanas, sí, y nos dejamos llevar por el impulso. Digo, nos dejamos llevar porque yo no estoy exento. No, nosotros hablamos desde el punto de vista de la iglesia, claro, no personal. Claro, pero no... yo prefiero decir nosotros porque me parece más sano, porque si yo dijera... tiraría la piedra al otro no sería digno. Nosotros estamos hablando acá de cosas personales. Claro. Pero digo, me sacaste el hilo, Adriancito. Pero es una decisión personal, o sea, la tentación está, muchas veces lo justificamos en ser humanos y nos lanzamos, como decimos, al primer brazo de la primera mujer que se encuentra o el primer hombre, depende del caso. Yo creo que también por eso también uno ya no cuida tanto el matrimonio como antes, porque sabe que si se divorcia y sale corriendo a otros brazos. En cambio antes, cuando vos cuidabas también ese afecto, por ahí tratabas de mantener tu matrimonio. No me refiero solo a la parte sexual, sino a la pareja, a la relación con una mujer, alimentarse. Entonces Dios dijo, cuando una carne, 12 años no serán dos sino uno. Entonces si vos te separás, también lo dice claro Jesús, pasás a ser esposo de él o esposa de él, de la iglesia, de Jesús, del Espíritu Santo. Entonces no puedes ir a correr a ver a otro hombre. La vez pasada con un amigo discutíamos y decía, por ejemplo, que tenía una amiga que era católica y estaba con problemas, eso, porque se estaba por divorciar o se quería divorciar, pero no se quería quedar sola. Y bueno, ese es el sacrificio heroico que dice muchas veces Jesús, claro, de entregar esa, si vos te divorciaste, entregar esa sexualidad. Se piensa muy humanamente. Lo que me hace pensar en el fondo es que nos falta mucho conocer nuestra propia religión, conocer los valores cristianos, y a partir de ahí saber que un sacrificio es un tesoro que se está juntando en el cielo y no es algo que nosotros en la tierra estemos abandonándonos. No es un abandono del cuerpo, es, vuelvo a decir, un tesoro en el cielo. Después verá la vía, porque si se casó rápido, si se casó con alguna causal de nulidad, si es posible, a través de la iglesia, esto lo dijo el Santo Padre, existió desde siempre, si puedes ver o lograr la nulidad del matrimonio. Lograr esa nulidad en la iglesia, digo, y se hace un sumario, es posible volver a casarse. Sí, pero uno no tiene que estar pensando en esa posibilidad, porque si no siempre pasa lo mismo. ¿Sabes qué pasa? Tenemos que saber como católicos, como también tenemos que saber como católicos, y yo se lo recalco muchísimo a mis chiquitos, es que primero tenemos que cuidarnos desde chicos a nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra dignidad, aprender a valorarnos. Le enseño a los chicos que tienen que cuidar a las chicas tienen que cuidar a los varones en el sentido de no apresurarse sexualmente, no se los digo así sexualmente, pero ellos lo van viendo, pero cuidarse, o sea, armarse de esa templanza católica para poder el día de mañana poder valorar un matrimonio, encontrar la pareja ideal, que ahí está el secreto, para no a los 2 meses separarnos. Es más fácil llevar un matrimonio cuando uno conoce a fondo a esa persona, y no cuando hay un matrimonio que me gustó y me casé. Hay ¿entendés? Por eso tantos divorcios, por eso tantas cosas. La gente se casa sin saber con quién se está casando. Y mantener la virginidad o el celibato hasta antes del matrimonio también es fundamental para eso, que también está dentro de la Iglesia Católica, de la doctrina, es esa, ¿entendés? Sí. Casarse puros. Bueno, nos quedamos sin tiempo, así que si no, seguimos otro programa porque... Eso es un tema muy lindo para hablar, muy espinoso, pero tenemos obligación de hacerlo como evangelizadores. La castidad ya en el feligrés. Bueno, sí. Listo. Vamos al Evangelio del día en el próximo bloque y nos despedimos por este sábado. Como un granito de mostaza
Como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras como un granito de mostaza, eso lo dice. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Bueno, el Evangelio de hoy es la lectura de San Juan, capítulo 14, versículos 7 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: ¿hace tanto que estoy con vosotros y no me conocés, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya lo viene hablando hace unos días con respecto a este texto, que le decían a los judíos, demostrando que vos sos el Hijo de Dios y el Hijo de tantas obras y tantos que están acá y todavía no pueden reconocer. Si uno no reconoce en las obras, aunque te lo convenzan, te lo quieran meter en la cabeza, no vas a creer. Entonces, bueno, acá también habla un poco de la Santísima Trinidad, claro, y cómo los apóstoles, tanto tiempo con él, todavía seguían pidiendo pruebas. Claro. Y bueno, como siempre decimos, los apóstoles somos, salvando las diferencias, somos un poco nosotros, en el sentido de muchos errores, muchas incredulidades que tienen, que a ellos, obviamente, después que volvió Cristo resucitado, se les fue esas dudas, pero mientras eran más humanos, eran como nosotros, muy incrédulos, muy necesitados de demostraciones milagrosas, de obras, y no debe ser así. Esta lectura habla eminentemente de la fe, eminentemente del creer, porque han visto, aún no directamente, pero han visto al mismo Dios, han visto a Jesús. Y no se necesita más obras que la palabra misma de Dios. Así que, bueno, Felipe somos un poco todos nosotros también. Sí, como Tomás, como un poco cada apóstol. Bueno, listo, Sergio, nos quedamos sin tiempo, así que la semana que viene vemos a ver si tocamos este tema que dijimos, algún otro tema en particular. Y hasta la semana que viene, que tengas una buena semana, un buen fin de semana. Bueno, hasta la semana que viene a todos.